Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder, el esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel, Hijo de Dios. Mi compromiso quiero hoy renovar, que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar, el evangelio proclamar y sus verdades encarnar, a mis hermanos siempre amar, el
polvo de sus pies lavar. Señor, heme aquí, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Vayamos, hermanos, a nuestras Biblias y busquemos allí la epístola, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos avanzando en este segundo punto de este acróstico presentado por Juan Calvino, en su momento conocido como el Tulip. En esta serie que estamos desarrollando, este cuerpo de doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia. Estamos en este segundo punto, recorriendo las escrituras del Nuevo Testamento, con respecto, como sabemos, a la elección incondicional. Estamos en la carta a los romanos, busquemos allí el capítulo 9, y vayamos hasta el versículo 21, que es donde dejamos nuestras consideraciones el domingo pasado, la semana pasada. Romanos capítulo 9, y vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Esta es la porción, hermanos, que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a dirigirnos al Señor en oración antes de considerar estos versículos de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra que es bendita, Señor, es alta. Tú mismo, Señor, has colocado a tu palabra al mismo nivel de tu nombre. Y, Señor, reverenciamos tu palabra, temblamos ante ella. Realmente, Señor, nos sentimos tan pequeñitos que tenemos que recurrir, Señor, a ti, para que por medio, Señor, de tu Santo Espíritu nos enseñes, Señor, en esta mañana, al considerar, Señor, estos puntos, estas cuestiones, Señor, estas doctrinas tan altas, y hacerlo, Señor, con responsabilidad, sabiendo, Señor, que tienen que ver con tu Evangelio, Señor, con la manera, con el plan, con el diseño, Señor, que has preparado para la redención del hombre. Oh, Señor, ayúdanos a tu pueblo, Señor, en este lugar, a poder, Señor, al examinar estas doctrinas también, revisar, Señor, nuestras vidas
tener en claro, Señor, que eres tú quien es el soberano, Señor, eres tú quien es el que manda, Señor, el dueño de todo, y que tú, en tu infinita gracia, Señor, has decidido, como hemos leído en tu palabra, separar a algunos, Señor, para derramar en ellos tu misericordia, y en el ejercicio pleno de tu soberanía dejar a otros, Señor, en el camino de la condenación. Oh Señor, cómo nos impacta esta doctrina, cómo hiere, Señor, nuestro ego, derrumba nuestro orgullo. Oh Señor, que podamos asimilar esta doctrina, Señor, con obediencia y humildad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos considerando este cuerpo de doctrinas que en verdad son de alto impacto para nuestras vidas. Como le dijimos a nuestro Señor en la oración, derrumba nuestro orgullo, nos pone en el lugar que realmente tenemos que estar como criaturas de Dios, y por otra parte también nos hace admirar la gran misericordia de nuestro Señor al ejercer su bondad y su misericordia y proveer de un plan de redención para aquellos en los que en su soberana gracia eligió para salvación. ¿Sí? El apóstol Pablo, como hemos venido viendo a lo largo de este capítulo, también fue impactado por esta doctrina. Él también se sintió nada delante de Dios al ver sus deseos y sus más profundos anhelos, incluso sus esfuerzos completamente sometidos a la voluntad de Dios. Recuerda, ¿verdad? En los primeros versículos, él abre su corazón y él manifiesta que era un profundo deseo de su corazón que sus hermanos, sus connacionales, incluso sus mismos parientes puedan ser salvos. Él estaba incluso decidido a permanecer en maldición, a ser anatema, como él dice, con tal de que los suyos fueran redimidos, pero no dependía de él. Esta es la gran enseñanza de este capítulo. Es Dios quien en el ejercicio pleno de su soberanía, él elige a unos para salvación y a otros los deja en estado de condenación. Y ahora estamos en la parte, ¿verdad?, en la cual el apóstol presenta la resistencia humana, la lógica, podríamos decir, incluso. ¿A quién no se le cruzó por la cabeza lo que el apóstol está manifestando en esta parte de su exposición? Cuando él dice, y me dirás, oh hombre, él está hablando no solo de sí mismo, sino también de cualquier ser humano que que osa levantar su dedo contra Dios, ¿verdad?, acusándolo incluso de injusto. Cuando la justicia de Dios si verdaderamente se manifestara, estaríamos todos, estimados hermanos, condenados a la perdición eterna. Y no es que no se manifieste la justicia de Dios, porque la justicia de Dios siempre ha permanecido intacta. Él ha castigado el pecado. Él no puede pasar por alto el pecado, pero en su infinita gracia proveyó de un medio, nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo cargo. Él puso su propia vida, ¿verdad?, para que aquella parte de la humanidad que había sido elegida para salvación pueda ser justificada sin afectar la justicia de Dios. Dios castigó a su Hijo, derramó todo el peso de su ira sobre él, para que aquellos que él redimió, para que aquellos que él separó desde la eternidad pasada puedan ser salvos sin afectar esa justicia inmaculada de nuestro Dios. Y aquellos a los cuales dejó en estado de condenación, esa justicia no es aplicada por medio de Cristo. Ellos tendrán que rendir cuentas a Dios con sus propias obras, las cuales obviamente
obviamente no van a resistir ante el tribunal, ante el gran día del juicio que tiene ya establecido nuestro Dios, ¿sí? Ahora estábamos, ¿verdad?, en este pasaje que hemos leído, los vasos de ira preparados para destrucción, que como dijimos el domingo pasado, todos calificamos dentro de esa característica. Hemos leído la semana pasada aquel pasaje de Efesios capítulo 2, que decía, entre los cuales, recuerda, también todos nosotros hemos vivido en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, decía el apóstol, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? El conjunto completo de la humanidad se constituye posicionalmente en apto para recibir justa y completamente la ira de Dios, ¿sí? Y dada la dureza de nuestros corazones, Dios nos confirma en esa situación. Todos somos o hemos sido en algún momento, sin alguna duda, vasos de ira que ya estaban listos, preparados para destrucción. Y es aquí donde se manifiesta la misericordia de Dios. Acá está la gran bondad de Dios para con nosotros, puesto que Él también, en el pleno ejercicio de su soberanía, Él preparó de antemano vasos de misericordia. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación, hermanos. Tenemos que ser especialmente puntillosos cuando desarrollamos esta doctrina para no caer en ningún tipo de mala interpretación. Aquí el original griego para preparó, que estamos leyendo en este pasaje que hemos leído de Romanos, es distinto que el preparados que utilizó para referirse a los vasos de ira. Pablo usa dos términos griegos acá. En este caso el original para preparó de antemano es proetoaimazo. Esto define una acción, es decir, algo que se hace con las manos, algo que se prepara con las manos, ¿no? En el caso que estamos leyendo, obviamente de antemano, previamente. Eso lo hizo Dios en la eternidad pasada, ¿sí? El concepto que está entregando aquí el apóstol Pablo, que nos quede bien claro este punto, estimado hermano, estimado amigo, es que Dios, de esa gran masa que representa la humanidad caído en pecado y ya confirmada por Dios, como hemos leído en la carta a los Efesios, como completamente apta, lista, preparada para la condenación eterna, con el fin de manifestar las riquezas de su gloria, Él decide tomar parte de esa masa y hacer de ella vasos de misericordia. ¿Entiende, hermano, este significado? Él toma de esa gran masa que representa a la humanidad caída en pecado y que indefectiblemente está caminando hacia la perdición eterna, hacia la condenación, hacia el infierno. Él toma parte de esa masa y hace con ella, hace con ella vasos de misericordia. Y note que aquí la acción que presenta el verbo ya no es pasiva, ¿no?, sino es directa, es completamente activa de parte de Dios. Fíjese lo que dice en este mismo capítulo 2 de Efesios al que hicimos referencia. El apóstol Pablo habla de este actuar de Dios. En el versículo 10 del capítulo 2 tenemos ese versículo tan conocido, el cual dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, dice el apóstol, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí para hechura, cuando dice somos hechura suya, Pablo está utilizando el original griego poiema, que define un producto que es fabricado, algo que es hecho con las manos, ¿no? Como traduce la vieja versión, la KJV y otras versiones inglesas, porque somos manufactura suya. ¿Entiende? Es decir, los creyentes somos definidos como una
obra directa de Dios, hecha con sus propias manos, fabricados de antemano, como dijimos en la eternidad pasadas. ¿Con qué motivo? ¿Con qué fin? Para andar en buenas obras, también preparadas de antemano, como está indicando Pablo aquí. Entonces el concepto nos va quedando claro, ¿verdad? El apóstol, bajo inspiración divina, está diciendo que de esa gran masa que representa a la humanidad caída en el pecado, a la cual por la dureza de su corazón, Dios confirmó plenamente como apta para ser receptáculo de su ira. Ese fue el tema del apóstol Pablo en los primeros capítulos de esta carta a los romanos, dejando a todos los hombres sin excusa, ¿no? Y Dios los confirma plenamente como apta para ser receptáculo de su ira, completamente lista o preparada, como dice la expresión del apóstol, para ser condenada. Y Dios en su gran misericordia Él decide separar parte de esa masa y hacer ¿qué? Recrearla, hacerla de nuevo, aplicarle la justicia de Cristo, depositar en ellos su misericordia. Este es el concepto, hermanos, de esta importante doctrina. Allí está el significado de lo que Pablo está presentando aquí. Y tal obra de regeneración, de restauración, de recreación, hecha por Dios mismo con sus propias manos, como un fabricante, alguien que está manufacturando algo, es hecha en quienes Dios destinó para tal fin, con ese propósito que hemos mencionado, con el propósito de hacer notorias las riquezas de su gloria. Y aquí la referencia obviamente es a la gloria de Dios, ¿sí? Dado que el original griego para gloria en este caso es doxa, que señala de manera amplia y en todos los aspectos la grandeza, la majestuosidad, la prominencia de Dios. Y Pablo reitera, él enfatiza este concepto, como hemos leído en su carta a los Efesios, cuando refiriéndose también a este mismo tema, el de la elección incondicional, relaciona esta prerrogativa de Dios de elegir a quien Él quiere para salvación, lo relaciona con la misma gloria de Dios. Él señala que quienes fueron escogidos para salvación, predestinados, dice él, para ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Recuerda aquella porción de Efesios 1, lo fueron en respuesta de ¿qué? En respuesta al puro afecto de su voluntad, a su amorosa voluntad. Y lo hizo, dice Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia con la cual, luego él explica, nos hace aceptos en el amado. Efesios 1, los primeros versículos 5 y 6. A su vez, hermanos, esta predestinación incluye la herencia en Cristo de quienes Él eligió para tal fin. Y tal herencia la concede también en respuesta al designio de su voluntad, otra vez. Es decir, sencillamente porque Él así ya lo había establecido, con el único fin que seamos para alabanza de su gloria. Y hermanos, todo este proceso, todo este accionar, lo realizó Dios de tal manera que selló tal obra, otorgando a los elegidos la misma presencia de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que la seguridad, la garantía de la futura glorificación de los suyos, aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, no sea, hermanos, intervenida, opacada con ninguna sombra de duda, sino que permanezca firme. Y tal seguridad, hermanos, Dios la garantiza desde el mismo momento
que el Evangelio resplandece en la vida de los elegidos hasta la consumación final de tal glorificación. Como dice Pablo en Efesios 1, hasta la posesión final y definitiva de tal herencia recibida en Cristo. Y tal seguridad otorgada a los suyos también es, según dice el apóstol, para alabanza de su gloria, hermanos. Todo gira allí, ¿sí? Todo se remite para la gloria de Dios. Y acto seguido, y cerrando esta pregunta retórica, que como señalamos no pretende respuesta alguna, sino que representa una contundente afirmación enfática del carácter soberano de Dios en la elección incondicional, el apóstol va a volver a hacer énfasis en uno de los elementos que componen el proceso de la salvación que efectúa en los suyos. Estamos hablando del llamamiento, ¿sí? En este sentido, Pablo va a cerrar este concepto presentando su afirmación, como lo viene haciendo a lo largo de esta porción que estamos leyendo, en formato de pregunta. Y en este caso se va a referir a los redimidos, a los vasos de misericordia. ¿Y cómo lo cierra? De la siguiente manera, fíjese la parte final del versículo 24 de Romanos 9, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, refiriéndose a los escogidos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí, hermano, la pluma divinamente guiada del apóstol lo está llevando a presentar en términos prácticos, ¿no?, lo que ya enseñó en la parte final del capítulo 8, en el contexto precedente de esta misma carta a los romanos. O vayamos a esa escritura, fíjese, está allí en la parte final del capítulo 8. Leamos los versículos 29 y 30. Le recuerdo que estamos leyendo para este estudio la versión Reina Valera 1960. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la cadena, ¿no?, de la salvación, el proceso de la salvación. Aquí está el proceso completo de la redención del hombre. Proceso que Dios efectúa en aquellos que Él eligió soberanamente de entre la gran masa de la humanidad caída en pecado y condenada a la perdición eterna. Y el énfasis en este diseño divino es siempre que la seguridad que trae consigo esta obra de Dios no puede fallar, ¿sí? Desde tiempos de la iglesia primitiva, hermanos, ha sido siempre a lo largo de la historia de la iglesia un tema de debate, la posibilidad de que alguien que haya sido salvado soberanamente por Dios pierda esa bendición. Esta duda ha asaltado, y lo debemos decir incluso a sinceros creyentes, por lo que Pablo, bajo inspiración divina, expone el diseño divino de la obra redentora de Dios, del cual nosotros, gracias a Dios, podemos admirarnos y desprender que toda persona, escúcheme bien amigo, escúcheme bien hermano, toda persona que ha sido genuinamente salvada, verdaderamente transformada por el sacrificio expiatorio de Cristo, está eternamente salvada. Fíjese que los tiempos verbales que está utilizando el apóstol Pablo en esta presentación nos permiten apreciar que este plan fue diseñado, concretado y sellado ¿por quién? Nada más y nada menos
que por el alto consejo trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y lo hizo de manera completa en la eternidad pasada, como dice Pablo, antes de la fundación del mundo. Por lo que los eventos, los acontecimientos que contiene este diseño, incluso aquellos que aún los redimidos no hemos experimentado, como por ejemplo en este tiempo presente, nosotros aún no hemos experimentado la glorificación futura. Pero cuando el apóstol hace su presentación, usted habrá notado conmigo, los está presentando en tiempo pasado, incluso este evento de la glorificación futura. Por lo que en lo que a Dios se refiere, ya es un hecho concretado. ¿Por qué? Porque Él así lo ha decretado. Y es tan firme como lo es la predestinación, o el llamamiento, o la justificación, por lo que no debiera jamás estar sujeto a la más mínima duda, ¿no? Por quién ha sido genuinamente redimido. Hermano, no tienes. Si tú has sido verdaderamente salvado, si el Señor ha resplandecido, si el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha resplandecido en tu vida y te ha arrancado de la potestad de las tinieblas y te ha trasladado al reino del amado Hijo de Dios, no te quepa la menor duda, jamás serás arrancado de ahí. Dios ya lo ha decretado de esa manera. Entonces, lo que Pablo está diciendo, al cerrar su enfática afirmación sobre la soberanía de Dios en la elección incondicional de aquellos que luego de haber sido predestinados en la eternidad pasada, como hemos leído, ¿verdad?, en Romanos 8, habrían de ser llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles para salvación. Esto no es sino un hecho que responde a ese diseño divino que ya fue elaborado por el Trino Dios. Y tenemos que glorificar a eso por Dios. Tenemos que estar eternamente agradecidos. No habrá poder humano ni demoníaco que pueda apartarnos de esa realidad. Y lo que Pablo revela en el final de este capítulo 8 van a ser los móviles, los motivos, los propósitos por los cuales Dios diseña y ejecuta este admirable plan. Y en este caso vamos a notar que es un propósito doble. Dice Pablo que Dios predestinó para salvación a parte de la humanidad, a una parte de la humanidad caída en pecado. ¿Para qué? En primer término, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y después dice, para que Cristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Se da cuenta? Todo confluye en Cristo. Desde antes que comenzara todo, antes que el tiempo, el espacio y la materia, a la orden de Dios, a la palabra de Dios se hayan establecido y este mundo fuese formado, antes que nada había en este espacio, Dios decidió separar una parte de la humanidad, aun siendo esta un proyecto en su mente. ¿Para qué? Para que estos fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En consecuencia, estimado hermano, cada redimido actualmente, hoy, si verdaderamente ha sido salvado, si verdaderamente ha sido redimido, porque está esa posibilidad, que te creas alguien que ha sido salvado y que en realidad no lo eres. Nuestro Señor lo previno, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Pues bien, si verdaderamente has sido redimido, si verdaderamente has sido salvado,
estás avanzando inexorablemente en esta dirección que está señalando el apóstol Pablo. Te estás conformando, aunque sea poco a poco, aunque sea imperceptiblemente, aunque sea incluso de manera débil, te estás conformando inexorablemente a la imagen del amado Hijo de Dios. Esto es así. Y esto lo tienes que ver en tu vida. Si no lo estás viendo, tienes que preguntarte si verdaderamente has sido salvado o no. Dios decidió formar para sí un pueblo a la semejanza de su propio Hijo, cuyos integrantes, quienes conforman este pueblo, morarán y reinarán con él por toda la eternidad. Dios está redimiendo para sí una raza eternamente santa y semejante a su Hijo Jesucristo para que sean los ciudadanos de su reino, hijos de su familia. Este es el concepto de la glorificación eterna. En consecuencia, que un genuino redimido pierda su salvación, ¿qué significaría? Lisa y llanamente que Dios fracase en sus propósitos, ¿no? Que rompiera el pacto de la Santísima Trinidad efectuado en la eternidad pasada, que el sello del Espíritu Santo colocado soberanamente sobre cada elegido por el Rey de Reyes y Señor de Señores quedara sujeto a violación, a abrogación, algo que es completamente inconcebible, no se puede dar de esa manera. Por esa razón es que el apóstol afirma contundentemente al principio de este capítulo 8 de Romanos que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Es decir, aquellos que estaban por su propio pecado confirmados en ese estado de condenación y expuestos a la justa ira de Dios, ahora por voluntad de Dios pasan a gozar de este nuevo estado de ¿qué? De ninguna condenación hay. Un cambio rotundo de estar completamente condenados, justamente condenados, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, ahora ninguna condenación hay. Todos aquellos que han sido elegidos por Dios están inexorablemente destinados a su glorificación final y ser semejantes a Cristo. Y aunque esta verdad de ser destinados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo es una verdad sublime, podríamos decir, en extremo vasta, ¿no? Inexorable en muchos casos. Incluso no podemos captarla en su real dimensión por nuestras mentes. Las escrituras del Nuevo Testamento nos entregan ciertos destellos que nos permiten vislumbrar esta realidad futura. Fíjese cómo el apóstol Juan en su primera carta presenta esta verdad de la siguiente manera. Fíjese, 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, busquemos allí y leamos versículo 2. Vamos al versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Notable escritura, ¿no? A Juan pareciera bastarle, ¿no? El hecho de saber que esta realidad de ser semejantes a Él
es un hecho ya concretado en todo redimido. Él entonces centra su exhortación en la santificación presente, en la que debe estar ocupado, abocado todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Hermano, si has sido redimido y tienes esta esperanza de ser glorificado, de ser semejante a Él, tienes inexorablemente que estar ocupado día y día en tu santificación, en este presente en el cual estamos viviendo. Eso tiene que ser una realidad en tu vida. Y si no estás en ese derrotero, si no estás en ese camino, si no estás en esta senda de la santidad que representa este camino angosto en el cual estamos transitando, tienes que meditar a ver si verdaderamente has sido salvado. Esta es la realidad que nos presenta esta parte de la exposición del apóstol. Y la segunda parte de este doble propósito divino, ¿verdad?, para quienes Dios eligió para salvación, ¿cuál es? Es para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso dice la escritura que hemos leído. Y este, sin duda, podríamos decir el propósito supremo de Dios, en traer pecadores a la salvación. Es decir, Dios tenía en su mente la exaltación, la preeminencia de su santo Hijo, del bendito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En estas palabras que está expresando el apóstol Pablo, ¿quién tiene preeminencia en el soberano plan de la redención? ¿Quién es? ¿Eres tú que has sido redimido? No, es Cristo. La voluntad de Dios, al hacer esta obra de recreación en esta parte de la humanidad caída en pecado, es otorgar a Cristo la primogenitura entre muchos hermanos. Obviamente en alusión a los escogidos, ¿verdad?, para salvación. Y aquí tenemos que hacer un poquito de historia, ponernos un poquito en contexto para poder entender cabalmente esta parte de la exposición del apóstol. Fíjese, hermano, que en la cultura judía la primogenitura era el conjunto de privilegios otorgados al hijo mayor. Este título de primogénito dejaba establecido la preeminencia que tal hijo gozaba sobre el resto de sus hermanos. ¿Sí? ¿Y qué entendemos cuando decimos preeminencia? Esta es una palabrita que viene del latín, prae, delante de, antes, y eminere, es un verbo que significa sobresalir, ¿no? O sea que es el privilegio o superioridad que goza alguien por sobre otros. Ese es el sentido, ese es el significado de lo que está expresando aquí el apóstol. En consecuencia, el propósito de Dios al separar a algunos pecadores, por pura gracia lo hace, merecedores de la condenación eterna para salvación, es dar sobre ellos la preeminencia a su Hijo Jesucristo. Los que son llamados a través del glorioso Evangelio y pueden ver, por gracia de Dios, la realidad y las consecuencias de su pecado, descubren esa realidad, entonces confían en el sacrificio expiatorio de Cristo, ahora son llamados ¿qué? Hijos de Dios. Juan, en su primera carta, dice lo siguiente, 1 Juan 3:1, seguramente usted puede repetir de memoria este versículo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Es como si Juan quisiera sacudirnos, ¿no? Quisiera despertarnos, llamarnos a la realidad de esta admirable e inmerecida bendición que disfrutamos quienes hemos sido salvados, ¿no? Y caigamos en cuenta del gran amor que ha derramado Dios el Padre para con nosotros. Mirad, dice Juan, cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados, reconocidos legalmente como hijos de Dios. En este sentido, nuestro Señor Jesucristo, en su gran condescendencia, también se complace en establecer esta relación filial con Él y se digna en reconocernos como parte de su familia, llamándonos hermanos. Mateo 12:50. Y el propósito de Dios para esta relación es que nuestro Señor sea el preeminente, el primogénito, y reciba toda la honra, la gloria y la alabanza. Esto no podría ser de otra manera, ya que para lograr la salvación de los suyos, Dios mismo presentó como único medio ¿a quién? A la persona y la obra precisamente de su Hijo Jesucristo. Y Él cargó sobre su Hijo el pecado de todos aquellos que eligió en la eternidad pasada para salvación. Y quienes son llamados, son guiados hacia la cruz de Cristo a través del glorioso Evangelio y obtienen no sólo el perdón de sus pecados, sino posicionalmente la eterna justificación delante de Dios el Padre, son precisamente aquellos que han sido elegidos para salvación. Entonces, ¿quién merece la preeminencia sino solo Cristo? Nosotros, como sus redimidos, le rendiremos eternamente y para siempre la gloria que merece su persona. Y tenemos, hermanos, que sentirnos inmensamente privilegiados que Dios nos haya permitido glorificar a Cristo por toda la eternidad. Por esa razón Pablo dice, ¿y qué? Si Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Tremenda afirmación, ¿no? Todo argumento cae, toda resistencia se hace añicos. ¡Qué bendición tan grande gozamos aquellos que hemos sido llamados para salvación! Y aquí, hermanos, y aquí nos vamos a detener en el día de hoy, ¿sí? Quedémonos con estos conceptos que hemos presentado en esta presentación que está haciendo el apóstol Pablo. Nos centrémonos en estos propósitos que tenía Dios para efectuar esta elección que soberanamente le pertenece solamente a Él, ¿sí? El centro, hermanos, es Cristo. No podemos, hermanos, no podemos separarnos de ese concepto, ¿sí? Si Él te ha elegido para salvación, si Él te ha hecho su hijo, si Él te ha hecho parte de su pueblo, es precisamente para que estos propósitos de llevar gloria a Cristo, que Él sea el preeminente, el primogénito de entre muchos hermanos, sea una realidad en nuestras vidas. Si toda la gloria le pertenece a Él. Y yo quisiera quedarme también
para tu reflexión con este concepto que a mi entender es importante. Dado que en estos últimos tiempos estamos viviendo una etapa en la cual el Evangelio es diluido, muchas veces distorsionado, incluso presentado de una manera que no es bíblica, tienes que entender, estimado hermano, que tienes que revisar tu vida. Tienes que revisar a ver si estás caminando en esta senda de la santidad para asemejarte cada día más a la persona de Cristo. Ese fue uno de los propósitos por los cuales Dios eligió a parte de la humanidad para ser sus hijos, para rescatarlos de la condenación eterna. Si tú has sido elegido por Dios para salvación, inexorablemente tienes que estar caminando por la senda de la santidad. Si esto no es así, debes cuestionar tu salvación. Esto va a ser saludable que lo hagas. Es para tu bien. No es para exponerte, ni para que pases vergüenza, ni para cuestionar tu devoción, no. Esto tiene que ver con la vida eterna o la condenación eterna, con la salvación o la perdición eterna. No pasa por otro lado. Y no es difícil. No es algo que tú puedas no hacerlo. Simplemente tienes que revisar tu vida y ver si estás caminando por la senda de la santidad o no. Porque precisamente Dios te separó para salvación, si así lo hizo, para que día a día te vayas pareciendo en este tiempo presente cada vez más a quien te salvó, a nuestro Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, que esta reflexión se apodere de nosotros y podamos así determinar la genuinidad de nuestra salvación, que como hemos dicho, es absolutamente segura. No descansa esa seguridad en nosotros, sino en Dios, quien nos apartó desde la eternidad pasada y nos llamó a través de su glorioso Evangelio. ¿Sí? Vamos a dejar allí y que su palabra halle cabida en nuestros corazones en esta mañana. Amén. Antes que fuera el mundo, el Señor nos conoció. Nos amó eternamente con un infinito amor, y en su perfecta mente nuestros nombres Él grabó. Nos trató cual las ovejas en los brazos del pastor. Desde antes del principio Cristo nos predestinó, nos apartó previamente, pues lo quiso así el Señor. Aquel Señor trascendente, el Dios vivo decretó que seríamos sus hijos, hermanos del hombre Dios. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Antes que existiera, Él con su voz me llamó. Yo escuché atentamente, pues el oídos me dio. Con mis ojos pude verle y mi alma le adoró. Desde entonces y por siempre, solo a Él le doy loor. Desde antes que pecara, Él mi ser justificó. Él previera sabiamente mi caída y mi traición, y dispuso la simiente que la serpiente pisó, quien con mis culpas cargará, dándome paz y perdón. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor.
gloria, a mi ser glorificó. Me alzará de esta tierra a un mundo sin corrupción. Será una morada eterna, será el hogar del amor. Él cumplirá su promesa, no fallará su elección. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.